Capítulo 1. Un encuentro inesperado. El aire frío y estéril de la estación espacial se clavó en la piel de Ray mientras corría por sus estrechos pasillos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada paso era un recordatorio de que estaba siendo perseguida. Se estaban acercando y podía sentir las vibraciones de sus pasos reverberando a través del suelo metálico de la estación. Sus perseguidores no eran los típicos cazarrecompensas. Eran los sindicatos despiadados de Dranik 4 infames por cazar, alienígenas fugitivos por deporte. Y ella era su premio. Tropezó su pie de 3 dedos y se enganchó en el borde de una puerta de mamparo. Un dolor atravesó su pierna, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. No aquí ni ahora. Hizo una mueca y se obligó a moverse más rápido. Su piel lavanda brillaba con sudor mientras sus orejas alargadas se movían escuchando el más mínimo indicio de movimiento. Rhaira no era una guerrilla, era una refugiada, una erudita de un mundo pacífico, planeta que había sido diezmado por la guerra desde hacía mucho tiempo. Su especie estaba dispersa por toda la galaxia tratando de sobrevivir en las sombras. Al doblar una esquina, vio una pequeña ensenada de Al escondida detrás de un pilar de soporte. Desesperada se agachó y presionó su espalda contra la pared fría. Su respiración era superficial y rápida. Estaba escondida por ahora, pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la encontraran? Los sindicatos tenían tecnología de rastreo que podía captar las señales de calor más débiles en su cuerpo. La temperatura ya se había disparado por el miedo y el esfuerzo mientras intentaba estabilizar su respiración. Rel no pudo evitar recordar las historias que había escuchado sobre esta sección particular de la galaxia. Historias de los humanos sedientos de sangre. No eran solo mitos contados para asustar a los jóvenes niños alienígenas. No. Los humanos del borde exterior eran conocidos por su crueldad. Eran guerreros despiadados, restos de una época pasada cuando la Tierra había sido destruida en una guerra apocalíptica que dejó solo a los sobrevivientes más salvajes. Para vagar por las estrellas, ella siempre había evitado el territorio humano. Pero ahora, en su desesperación por huir, había tropezado con el último lugar en el que quería estar. De repente, el sonido de pasos pesados llegó a sus oídos. Los sindicatos habían encontrado su rastro, el corazón de Ri se aceleró, sus músculos tensos, mientras se preparaba para lo inevitable. Pero algo más llamó su atención. Otro sonido más silencioso, pero más cercano. No estaba sola. En esto sus grandes ojos ámbar se adaptaron, lentamente a la luz tenue, y distinguió el contorno de una figura de pie, a unos pocos pies de distancia, un humano. Su forma era enorme, elevándose sobre ella. Incluso en las sombras, su cuerpo estaba cubierto con una armadura extraña. No los elegantes trajes avanzados que usaban la mayoría de las especies, sino algo áspero y desgastado por la batalla. Los bordes de su equipo eran irregulares, y había una mancha oscura que cubría parte de su placa de pecho, una que Rhaira instintivamente supo que no era. Solo aceite o suciedad era. Un asesino. Un humano sediento de sangre. Su respiración se contuvo en su garganta y luchó contra el impulso de gritar. Si los sindicatos no la mataban, este humano seguramente lo haría cada fibra de su ser. Le gritaba que corriera, pero sus piernas estaban congeladas en su lugar. Apenas. Podía escuchar nada por encima del sonido de su pulso, latiendo en sus oídos el humano. Por su parte, no se movió. Él simplemente se quedó allí, mirándola, su rostro oscurecido por el casco que llevaba. Su silencio era desconcertante, y se preguntó si él solo estaba jugando con ella esperando el momento perfecto para atacar una gota de sudor frío. Corrió por su cuello mientras se preparaba para lo peor. De repente una voz rompió el tenso silencio. «Van por ti». La voz era profunda, grasienta y distintivamente humana. No era lo que ella esperaba. No había malicia ni alegría sádica, solo una declaración de hechos. Rhaira parpadeó confundida. ¿Por qué no estaba atacando? Era este un juego mental humano, cruel
Iba a entregarla a los sindicatos y cambiarla por una recompensa. Antes ella pudo formar una respuesta coherente. El humano se movió y se movió hacia ella con una velocidad sorprendente. Ella se estremeció esperando sentir el frío mordisco de una cuchilla o la fuerza aplastante de su puño. Pero en cambio la agarró del brazo y la empujó más profundamente hacia la cala a él, presionándola contra la pared. «Quédate quieta», ordenó en ese mismo tono bajo. Su mente corrió, pero ella obedeció demasiado aturdida para resistirse mientras permanecían juntos en la oscuridad. Escuchó los pasos pesados de los sindicatos que pasaban por su lado. Voces guturales maldiciendo con frustración estaban cerca, demasiado cerca, pero por alguna razón no los habían notado. La respiración de Rai se entrecortó cuando se dio cuenta de que el humano había activado algún tipo de campo de invisibilidad, uno que enmascaraba sus firmas de calor. ¿Cómo podía alguien tan brutal poseer una tecnología tan avanzada? Los minutos pasaron como horas, pero finalmente los pasos se desvanecieron en la distancia. Raira dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta. Había estado sosteniendo al humano. La soltó y dio un paso atrás. Su imponente forma todavía bloqueando la entrada a la Love. Lo miró fijamente, su mente dando vueltas por qué él la había ayudado. Él era humano. Una especie a la que había sido criada para temer y evitar a toda costa, y sin embargo él acababa de salvar su vida. ¿Por qué?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Él no respondió al principio. En lugar de eso, se quitó el casco revelando un rostro áspero marcado con cicatrices. Sus ojos eran penetrantes, un marcado contraste con la actitud fría que proyectaba. La miró por un momento, largo momento, como si sopesara sus palabras con cuidado. «No todos los humanos son monstruos», dijo simplemente. Antes de que ella pudiera preguntar más, el sonido de disparos distantes resonó por la estación. Los sindicatos seguían cazando, y se les estaba acabando el tiempo. «Necesitamos movernos», dijo el humano dando la espalda y saliendo del albe. «Si quieres sobrevivir, sígueme», Raira vaciló, dividida entre el miedo que se había arraigado en ella y la extraña sensación de seguridad que este humano acababa de proporcionar, pero sin otra opción, lo siguió hacia lo desconocido. Su mente zumbaba con preguntas en el peso de su propia incredulidad. Capítulo 2. A través del guante. Raira mantuvo su distancia siguiendo al humano con cautela, mientras se abrían paso a través del laberinto de pasillos. La estación era enorme, una reliquia de alguna era olvidada hace mucho tiempo, y su infraestructura en decadencia crujía bajo el peso de su edad. De vez en cuando, ella atraparía un vistazo de su salvador humano, sus hombros anchos cortando a través de la oscuridad como un barco a través del vacío. Se movía con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de este lugar, y sin embargo, había una intensidad extraña en sus pasos, como si estuviera tratando de llegar a algún lugar antes de que fuera demasiado tarde. «¿A dónde vamos?», finalmente se atrevió a preguntar Relra, su voz apenas audible, sobre el zumbido débil de los sistemas fallidos de la estación. El humano no disminuyó su ritmo mientras respondía a una bahía de transportadores. «Hay una nave que podemos usar para salir de aquí», le había dicho la idea. Le pareció extraño. ¿Por qué la estaba ayudando? La historia que había escuchado sobre los humanos los pintaba como criaturas solitarias, violentas y desconfiadas de otras especies. Prosperaban en el caos y la destrucción, siempre cuidando de sí mismos. Primero, pero este hombre parecía diferente. Calculador sí, pero no cruel. No estaba segura de si podía confiar en él, pero por ahora no tenía opción después de unas cuantas vueltas más. Los pasillos sinuosos de la estación llegaron a una gran puerta que conducía a la bahía del transbordador. El humano levantó una mano haciéndole un gesto para que se detuviera. Ella se congeló en el lugar mientras él se agachaba y miraba por la esquina escuchando el área que teníamos por delante. «Nos están esperando», dijo su voz apenas por encima de un susurro. El corazón de Rai se hundió.
Los sindicatos deben haber predicho su ruta y les tendieron una emboscada. Su pulso se aceleró. El pánico familiar aumentaba dentro de ella. No tenía armas ni entrenamiento para este tipo de combate. Todo lo que podía hacer era quedarse allí indefensa y vulnerable. Sin embargo, el humano no parecía afectado. Se volvió hacia ella con expresión tranquila pero seria. «Quédate detrás de mí», dijo firmemente, alcanzando un arma atada a su espalda. Un rifle extraño y voluminoso que parecía haber sido improvisado de varias partes. Había visto armas tan rudimentarias antes, pero en sus manos parecía todo menos ineficaz. Cuando le di la señal, corrí al transbordador. Rira lo miró con confusión y miedo remolinándose en su pecho. «Vas a enfrentarte a todos tú sola». Él la miró de reojo y por primera vez vio el más leve indicio de una sonrisa en su rostro. «He manejado cosas peores», antes ella pudo protestar. Él ya estaba en movimiento, con una gracia veloz, casi depredadora. Él entró en la bahía, abierta, su arma levantada y lista por un momento. El mundo pareció detenerse. El aire cargado de tensión y luego se desató el infierno. El humano disparó el primer tiro. Disparó un estallido ensordecedor que resonó en la bahía. Su puntería fue precisa, sus disparos calculados, sindicatos que habían estado descansando en el peso, fueron tomados por sorpresa, luchando por cubrirse, mientras su aluvión de fuego atravesaba sus filas. Rira no pudo. Apenas podía creer lo que veía. Las historias sobre humanos sedientos de sangre podrían haber sido exageradas, pero su habilidad en el combate no era un mito. Este hombre se movía como un depredador, sus movimientos eran fluidos y letales, pero lo que más la impactó fue su control. No mataba imprudentemente. Cada disparo era intencionalmente incapacitante, en lugar de ejecutar, le estaba dando la oportunidad de escapar, sin dejar un rastro de cuerpos a su paso. No encajaba con la imagen que tenía de los humanos. Peleaba con un propósito, no con sed de sangre. Su voz se cortó a través de sus pensamientos. Rira salió de sus días. Sus pies se movieron antes de procesar completamente su orden. Se lanzó hacia el transbordador en el otro extremo de la bahía. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras corría. Miró hacia atrás para ver al humano reteniendo a varios sindicatos más. Sus movimientos eran rápidos y eficientes como una máquina. Su respiración se entrecortó cuando llegó a la rampa del transbordador. Casi tropezó mientras se apresuraba a entrar. Los eran viejos, pero reconoció controles el diseño en un modelo antiguo pero que aún funcionaba. Buscó a tientas la interfaz. Sus dedos temblaban mientras activaba los motores. El humano seguía luchando, lo que le dio el tiempo que necesitaba, pero había demasiados. Podía ver más sindicatos llegando a la bahía desde otras entradas, y a pesar de su habilidad, ni siquiera él podía contenerlos para siempre. El pecho de Rai se apretó. Si despegaba ahora, podría escapar, pero lo dejaría atrás. Él le había salvado la vida sin él, la habrían capturado o algo peor. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Sus manos volaron por los controles. Los motores del transbordador cobraron vida y la rampa comenzó a cerrarse. Pero en lugar de despegar, hizo girar el transbordador y lo colocó directamente frente al humano y los sindicatos que avanzaban. La presencia arrepentida del transportador atrajo la atención de los atacantes y por un momento dudaron. Rius aprovechó la oportunidad y enganchó el transportador. El fuego láser de las armas montadas en el frente surgió de la nave creando un muro de supresión que obligó a los sindicatos a dispersarse. «Entre», gritó a través del sistema de calma del transporte. Su voz se tensó por la urgencia. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia el transbordador y se zambulló en la rampa que se cerraba justo cuando los sindicatos se reagruparon y respondieron al fuego. La rampa se vendió detrás de él y Rira no perdió tiempo en pisar el acelerador y enviar el transbordador a toda velocidad hacia la salida, mientras la nave dejaba la estación y se lanzaba al vacío del espacio. Rira finalmente se le permitió respirar. Sus manos temblaban. Su mente corría por la adrenalina del escape. No podía creer lo que acababa de hacer. Había arriesgado todo para salvar a un humano, uno de los mismos seres a los que le habían enseñado a temer. En la parte trasera del transportador, el humano se puso de pie, sacudiendo el polvo de su armadura. La miro. Su expresión ilegible. «¿Por qué te volviste?», preguntó. Aunque su tono era tranquilo,
había un dejo de curiosidad en su voz. Rhaegar encontró su mirada, sus ojos ámbar llenos de confusión. Salvaste mi vida. No podía dejarte atrás por un largo momento. Se miraron el uno al otro. Dos seres de mundos diferentes, reunidos por las circunstancias. El silencio se estiró entre ellos pesado con pensamientos no dichos. Finalmente el humano avanzando levemente, un destello de algo, respeto quizás, cruzando su rostro. Bueno, saber que todavía queda algo de decencia en la galaxia. El pecho de Ryun se apretó ante sus palabras. Ella siempre había creído que los humanos eran monstruos, pero ahora por primera vez los veía diferente. Este humano, al menos era algo más, algo que ella todavía no entendía. Capítulo 3. La confianza se gana. Se deslizó por el espacio, la extensión fría que se extendía sin fin a su alrededor. Rhaegar estaba sentada en el asiento del piloto. Sus manos todavía agarraban los controles. Aunque el peligro inmediato había pasado por su mente, era un torbellino de pensamientos, preguntas que no podía empezar a responder. Miró de nuevo al humano que ahora estaba sentado en uno de los bancos del transportador, limpiando su arma con la misma eficiencia silenciosa que había mostrado en batalla. Su casco estaba a su lado, revelando los rasgos robustos que parecían llevar toda una vida de experiencia. Las cicatrices marcaban su piel, especialmente en sus manos y antebrazos. Contaban una historia de supervivencia a la violencia, y sin embargo, había una calma en sus movimientos que parecía estar en desacuerdo con la brutalidad que ella había presenciado. Rhaegar se aclaró la garganta rompiendo el silencio. «Nunca me dijiste tu nombre». El humano no levantó la vista de su trabajo al principio, pero después de un momento hizo una pausa y la miró. «Jackson», dijo simplemente regresando a su tarea. Jackson repitió tratando de conocer. El sonido era un simple nombre humano, uno que no encajaba con la imagen de los aterradores asesinos de la historia. Ella jura había esperado algo más duro, algo más apropiado de un supuesto humano sentado de sangre, y tú, Jackson, preguntó en voz baja. Pero no. Cruel Rhaegar, dijo con voz más suave, ahora que la tensión se había aliviado un poco. Jackson avanzó brevemente en reconocimiento, encantado de conocerte. Rhaegar quedaron en silencio otra vez, el zumbido de los motores del transportador, el único sonido entre ellos. Rhaegar se encontró mirándolo de reojo, tratando de darle sentido al hombre que acababa de salvarle la vida. Las historias sobre humanos no cuadraban, no con lo que estaba viendo. Él era peligroso, eso estaba claro, pero no parecía sentado de sangre. Había luchado para protegerla. No por la emoción de hacerlo. Había deshabilitado enemigos, en lugar de matarlos. De inmediato hubo un método para su violencia, un código de algún tipo. Finalmente su curiosidad pudo más que ella. ¿Por qué me ayudaste? Jackson dejó su arma a un lado, inclinándose ligeramente contra la pared de la lanzadera, que encontró su mirada, sus ojos firmes y penetrantes. ¿Por qué no? Rhaegar frunció el ceño sacudiendo la cabeza. Esa no es una respuesta. No tenías razón para hacerlo. No soy uno de los tuyos. A mi gente le enseñaron a temer a los humanos, Jackson. Suspiro pasando una mano por su corto cabello oscuro. Probablemente hayas escuchado muchas historias sobre nosotros. Algunas de ellas son ciertas. La mayoría no lo son, pero no te ayudé. ¿Por quién eres? Ayudé. Porque era lo correcto hacer lo correcto. Rhaegar repitió su confusión profunda. Pero no me conoció por todo lo que sabías, podría haber sido peligroso. Jackson se encogió de hombros tal vez, pero he visto suficiente en esta galaxia para saber que no todas las peleas son sobre supervivencia. A veces ayuda porque nadie más lo hará. Rhaegar se quedó en silencio absorbiendo sus palabras. Había algo más profundo aquí. Una en esta complejidad humana que ella no había esperado. No era solo un guerrero. Era alguien que claramente había vivido penurias inimaginables y, sin embargo, todavía tenía un sentido de moralidad. Un código de honor que parecía estar en desacuerdo con la reputación que tenía su gente. ¿Es por eso que estás aquí?, preguntó. Su voz era cautelosa al ayudar a la gente.
La mandíbula de Jackson se tensó por un momento y miró hacia otro lado, mirando fijamente al vacío oscuro del espacio más allá de la cabina del transbordador. No exactamente. Estoy aquí porque es el único lugar al que pertenezco. Rita sintió una espera detrás de sus palabras, un dolor que no estaba dispuesto a compartir. No presionó más, sabiendo que la confianza no era algo que pudiera forzarse. En cambio, se concentró en la preocupación más inmediata. ¿A dónde vamos?, preguntó, dirigiendo la conversación hacia algo práctico. Jackson se inclina hacia adelante y sacó un pequeño mapa holográfico en la consola. Nos dirigimos a un puerto espacial neutral, a unos años luz, de aquí. Es un lugar seguro para pasar desapercibido. Por un rato puedes tomar un transporte allí y decidir tu próximo movimiento. Rita estudió el mapa notando la pequeña estación que orbitaba un planeta muerto. No era una ubicación ideal, pero era mejor que ser perseguido por sindicatos, ascendiendo lentamente procesando el plan. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás? Me aseguraré de que llegues sano y salvo, Jackson, respondió sin dudar. Después de eso tengo mi propio negocio del que ocuparme. Rita no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre ante la idea de separarse. Solo había conocido a este humano por un poco tiempo, pero ya le había salvado la vida 2 veces. La galaxia era un lugar peligroso especialmente para alguien como ella, y no estaba segura de cómo se las arreglaría sin su ayuda. Gracias, dijo suavemente. Su voz llevaba el peso de su gratitud. Jackson le dio un breve asentimiento, pero no dijo nada más. Volvió a limpiar su arma y Rita se acomodó en su asiento. Su mente todavía daba vueltas por el torbellino de eventos que los había traído aquí mientras se acercaban al puerto espacial neutral. La enorme estación apareció a la vista como una estructura en expansión de anillos y muelles interconectados, cada uno repleto de naves de toda la galaxia. El puerto era un crisol de especies, un lugar donde se hacían tratos y se saldaban viejas deudas. También era uno de los pocos lugares donde incluso los sindicatos tenían que andar con cuidado. Rita sintió una oleada de esperanza mientras se acercaba. Una vez que aterrizaron, finalmente pudo comenzar a pensar en su futuro, en dónde podría ir después, en cómo podría ser la vida después de esta pesadilla. Pero cuando el transbordador descendió hacia uno de los muelles, algo le llamó atención en el escáner. Jackson dijo con voz tensa, «¡Hay una nave siguiéndonos!». Jackson se movió inmediatamente hacia la consola. Entrecerró los ojos mientras asimilaba. «Las lecturas es un scout del sindicato. Ellos deben habernos rastreado hasta aquí, por el amor de Dios. ¿Qué hacemos?». La expresión de Jackson se endureció y agarró su casco deslizándolo sobre su cabeza. «No. Tenemos mucho tiempo. Una vez que aterricemos vendrán. Por nosotros tienes que permanecer cerca de mí y mantener la cabeza baja. Si nos atrapan aquí estamos los 2 muertos». Rita tragó saliva con miedo apretándose en su pecho, pero ella a sentarse no tenía otra opción en la que confiar en él. Ahora que el transportador aterrizó en la plataforma de aterrizaje de la estación, el pesado zumbido de los motores apagándose llenó el aire. Jackson se movió rápidamente agarrando una pequeña bolsa de suministros y ajustándola sobre su pecho. «Mantente cerca», repitió su voz amortiguada ligeramente por el casco Rita, lo seguido por la rampa del transportador, sus ojos recorriendo la concurrida bahía de atraque. Naves de todos los tamaños iban y venían, y varias especies se movían en el caótico remolino de actividad, pero su enfoque estaba en el barco que había aterrizado a unas pocas plataformas de distancia, el Syndicate Scout. Ella podía verlos, los mismos mercenarios que la habían cazado antes de desembarcar de su nave, con armas desenvainadas. Su pulso se aceleró, pero la presencia constante de Jackson la mantuvo en tierra. Se abre paso entre la multitud moviéndose rápido, pero no lo suficientemente rápido para llamar la atención. El corazón de Ray latía con fuerza en su pecho mientras se agachaban en un estrecho callejón entre 2 bahías de carga. Jackson se detuvo mirando a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. «Vamos a tener que perderlos en el mercado», dijo, que «está lleno y no se arriesgarán a un tiroteo». Allí Rita se acercó con la garganta seca de miedo. Estaba a punto de respuesta cuando sintió una presencia fría detrás de ella el aire.
Se cambió y los pelos de la nuca se erizaron. No necesitaba darme cuenta de la vuelta para saber lo que venía. Un mercenario del sindicato los había encontrado. Capítulo 4. El precio del honor. El cuerpo de Ri se enfrió cuando sintió al mercenario antes de que lo viera. El gruñido bajo que llegó a sus oídos le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Se giró y allí estaba él, un imponente mercenario del sindicato. Sus ojos reptiles brillaban con malicia. Su enorme cuerpo bloqueaba la única salida. Sus garras se flexionaban con anticipación mientras una sonrisa cruel abría su rostro escamoso. De verdad. Pensaste que podías escapar de nosotros. Su voz era un sonido gutural que goteaba diversión. Chica alienígena tonta. Vales mucho para los compradores correctos. Rira dio un paso atrás. Su corazón martilleaba en su pecho. Miró hacia Jackson. Esperando alguna señal de que tenía un plan, el humano se interpuso entre ella y el mercenario. Su postura era tan firme como siempre, aunque la tensión en sus músculos traicionaba su preparación para el combate. Su espada de plasma zumbaba débilmente en su mano, proyectando un brillo pálido que contrastaba contra las sombras del lado más bajo de la estación. Jackson no habló. Sus ojos se fijaron en el mercado con fría intensidad. El sindicato no pareció desconcertado por el desafío silencioso. En cambio, se rió entre dientes dando un pasador hacia amenaza. Ustedes adelante. Los humanos son todos iguales, creyendo que son invencibles, pero sé que eres un poco blando por dentro, fácil de romper. La expresión de Jackson permaneció ilegible, pero Rhaira vio su agarre titán en la espada de plasma. El aire entre ellos estaba densa con tensión del tipo que llegaba justo antes de que estallara la violencia. Sin previo aviso, el sindicato se arremetió con sus enormes garras deslizándose por el aire con una velocidad aterradora. Rhaira jadeó, pero Jackson fue más rápido. Esquivó el ataque con precisión fluida, levantando su espada de plasma para cortar el lado del mercenario. La espada se clavó en él. Las escalas volando ciegas del sindicato enviaron chispas cuando hizo contacto. El mercenario rugió de dolor, pero no vaciló. Movió su otro brazo y Jackson apenas evitó el golpe agachándose para esquivar las garras mortales, a pesar del tamaño del sindicato. Era sorprendentemente y el corazón de Rhaira se aceleró cuando los dos combatientes chocaron con brutal eficiencia. Jackson estaba calculando sus movimientos y golpeaba con precisión en lugar de fuerza. Su espada de plasma corta el aire apuntando a los puntos débiles de la armadura del sindicato, pero las gruesas escalas del mercenario lo protegían de daños graves y cada golpe parecía enfurecerlo aún más. La pelea se movía en una danza mortal con Jackson, evitando por poco cada golpe aplastante. Su agilidad era notable, pero Rhaira podía ver que la tensión comenzaba a mostrarse. El era del sindicato era implacable. Era su fuerza abrumadora con cada golpe que Jackson esquivaba. Se hizo evidente que la pelea estaba agotando. El mercenario lo derribó y dejó escapar una risa gutural mientras balanceaba ambos brazos en un amplio arco que obligó a Jackson a rodar para apartarse del camino. Era un humano rápido, pero no sería suficiente. Jackson no respondió. Concentrándose por completo en la pelea, se lanzó hacia adelante nuevamente. Asestó un golpe sólido en la pierna del sindicato. La hoja de plasma silbó al cortar la carne blindada. El mercenario aulló y se tambaleó hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio con un rugido de furia. El sindicato cargó con su enorme forma a toda velocidad hacia Jackson, con una velocidad aterradora. Jackson intentó esquivarlo, pero el mercado estaba listo esta vez. Sus garras se clavaron en el pecho de Jackson. La fuerza del golpe lo envió a estrellarse contra la pared con un ruido sordo enfermizo. El grito de Jackson Rye resonó en el estrecho corredor mientras observaba con horror. Jackson se desplomó en el suelo, aturdido momentáneamente. El sindicato se cernía sobre él, levantando sus garras para un golpe final. El pulso de Rye latía en sus oídos, el pánico arañando su pecho. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, antes de poder pensar que su cuerpo se movía. Instintivamente agarró una varilla de metal descartada del suelo y la arrojó con toda su fuerza el arma improvisada golpeando al sindicato en el costado de su cabeza, tomándolo desprevenido el tiempo suficiente para que Jackson actuara con una oleada de esfuerzo. Jackson se levantó del suelo,
su espada de plasma encendiéndose una vez más. Se lanzó hacia adelante clavando la espada profundamente en el costado expuesto del sindicato. El mercenario dejó escapar un rugido estrangulado cuando la espada atravesó su armadura, su cuerpo masivo se convulsionó cuando Jackson torció la espada para asegurar el golpe letal. El sindicato se derrumbó en el suelo. Su cuerpo se retorció una vez antes de caer inmóvil. La pelea había terminado. Respirando pesadamente, Jackson se puso de pie, su mano agarrando su pecho, donde las garras del sindicato habían golpeado. La sangre goteaba de la herida, pero él parecía imperturbable, su enfoque ya estaba regresando a Rira. ¿Estás herido? Su voz era firme, aunque podía oír la tensión en ella. Rira sacudió la cabeza, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. No, estoy bien. Su voz era temblorosa. Su cuerpo temblaba con la adrenalina corriendo por sus venas. Jackson acercándose a su expresión ilegible detrás de su casco. Bien, tenemos que movernos, más de ellos vendrán. No esperó su respuesta. Ya se dirigió hacia el final del corredor, sus pasos rápidos y decididos a pesar de sus heridas. Rira lo siguió, su mente todavía tambaleándose. Por la intensidad de la pelea, el sindicato había estado a momentos de matarlos a ambos, pero Jackson la había salvado de nuevo. La imagen de él parado entre ella y el peligro, arriesgando su vida para protegerla de ella. Despertó algo profundo dentro de ella cuando llegaron a una parte más tranquila de la estación. Jackson se detuvo para captar, su respiración apoyándose contra la pared. Se quitó el casco revelando su rostro áspero y desgastado por la batalla. El sudor le caía en la frente y el pecho. Subía y bajaba pesadamente, pero sus ojos estaban agudos y alertas. «Gracias», dijo Rira en voz baja. Su voz apenas por encima de un susurro. No solo le estaba agradeciendo por salvarle la vida, había algo más. En ese momento se dio cuenta de que Jackson no era el asesino frío y despiadado que le habían dicho que eran los humanos. Él era un protector, alguien que luchaba no por seda de sangre, sino por deber. Jackson la miró frunciendo el ceño, ligeramente. «No me debes gracias, solo permanecer con vida el tiempo suficiente para sacarte de aquí». Rira vaciló, insegura de cómo responder. Siempre había pensado en los humanos como seres, criaturas peligrosas e impredecibles, impulsado por la violencia y el instinto, pero Jackson desafió esa imagen. Había arriesgado todo para mantenerla a salvo, incluso cuando no tenía motivos para hacerlo. Ella lo había juzgado mal y tal vez había juzgado mal a toda su especie. «Pensé que los humanos eran diferentes», dijo con cuidado para no ofenderlo. «He escuchado tantas historias sobre cómo tu especie es sedienta de sangre, cómo te apresuras. Las historias no siempre son ciertas». Jackson interrumpió su tono incluso cuando la conoció. La miró fijamente a los ojos, pero no con crueldad. «No todos somos iguales. Algunos de nosotros luchamos porque tenemos que hacerlo. Otros luchan porque no hay otra opción». Rira sintió una punzada de culpa por sus propias suposiciones. Había pasado tanto tiempo temiendo a los humanos, creyendo que eran monstruos, pero ahora veía que eran tan complejos como cualquier otra especie. Jackson no era un monstruo, era un hombre que había visto demasiado. Había luchado en demasiadas batallas y, sin embargo, eligió proteger a quienes lo necesitaban. «¿Por qué me ayuda?», ella preguntó suavemente, su voz llena de curiosidad. Jackson se quedó callado por un momento, como si considerara revelar cuanto finalmente habló en voz baja. «Porque sé lo que es ser perseguido». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, entre ellos cargadas de significado. Rira no presionó más, sintiendo que había un dolor más profundo detrás de su respuesta, algo que no estaba listo para compartir. «Tenemos que seguir avanzando», dijo Jackson, empujándose de la pared y haciendo un gesto para que siguiera los sindicatos. «No se detendrán hasta que estemos lejos de esta estación». Rira avanzando, y lo sigue sin dudar, mientras navegaban por los sinuosos pasillos de la estación, en dirección a la salida que los llevaría a un lugar seguro. Se encontró pensando en todo lo que había pasado. Al final no eran las historias. Lo que importaba eran las personas. Y Jackson, a pesar de toda la violencia que había soportado,
Le había demostrado que incluso en los rincones más oscuros de la galaxia era todavía honor y quizás incluso esperanza.